Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy traigo una noticia que ha dejado a todos los fans sorprendidos. Halil İbrahim Ceylan, por primera vez, ha confesado lo que muchos sospechaban desde hace tiempo. Sí, habló de Esla, y lo hizo con el corazón en la mano. Todavía la amo, pero ella no lo sabe, fueron las palabras que encendieron las redes sociales y pusieron a temblar a los seguidores de ambos. ¿Qué pasó realmente entre Halil y Esla? Hace solo unos días, durante una entrevista casual, Halil parecía tranquilo, relajado, pero su mirada se volvió seria cuando el periodista mencionó el nombre de Esla. No suelo hablar de mi vida personal, dijo al principio, intentando evadir la pregunta. Sin embargo, unos segundos después, respiró profundo y añadió, Esla fue alguien muy especial, aún lo es. A veces el amor no desaparece, solo se esconde. Las redes se incendiaron de inmediato. Los fanáticos comenzaron a compartir videos antiguos de los dos, recordando los momentos en que parecían inseparables. Muchos notaron que en los últimos meses, Halil había publicado mensajes enigmáticos en sus redes, frases cortas como algunas historias no terminan o el silencio también habla. Por otro lado, Esla, al parecer, no estaba preparada para tal confesión. Según fuentes cercanas, ella se mostró confundida al escuchar la declaración. No esperaba que Halil dijera algo así públicamente, habría comentado a una amiga. Me sorprendió, pero no puedo negar que esas palabras me tocaron. Lo más curioso de todo es que, según personas cercanas al actor, Halil había intentado contactarla en privado varias veces, pero sin respuesta. Ella no sabe que aún la amo, repitió Halil en la entrevista, con una voz temblorosa. Quizás no debería haberlo dicho, pero necesitaba sacarlo. El público, por supuesto, no tardó en reaccionar. Los comentarios se llenaron de apoyo, nostalgia y esperanza. Halil y Esla deben volver, escribieron cientos de seguidores. Otros fueron más cautelosos, si él realmente la ama, debería demostrárselo, no solo decirlo. Mientras tanto, algunos periodistas aseguran que esta confesión no fue espontánea. Halil sabía perfectamente lo que hacía, dijo uno de ellos. Es un hombre inteligente, y sus palabras fueron medidas. Tal vez es su manera de abrir una puerta que aún no se ha cerrado. Lo cierto es que, después de esta revelación, la historia entre Halil y Esla ha vuelto a ocupar los titulares. Los fans analizan cada gesto, cada publicación, cada mirada. Incluso se rumorea que podrían coincidir en un próximo proyecto. Si eso sucede, ¿será el comienzo de una segunda oportunidad? Halil, en una entrevista posterior, intentó calmar el revuelo, no quise causar polémica, solo fui honesto. No sé qué piensa Esla, pero siempre le desearé lo mejor. Sin embargo, sus ojos decían otra cosa, una mezcla de tristeza y esperanza que no pasó desapercibida. La entrevista se convirtió en tendencia en cuestión de horas. Cadenas de televisión, portales digitales y programas de entretenimiento comenzaron a repetir una y otra vez las palabras de Halil, analizando cada pausa, cada expresión, como si en ellas se escondiera una verdad más profunda. Algunos especialistas en lenguaje corporal afirmaron que su mirada reflejaba un amor que aún no había cicatrizado. Mientras que otros insistieron en que era una estrategia mediática cuidadosamente planeada para atraer la atención del público. Sin embargo, los verdaderos seguidores del actor no dudaron de su sinceridad. Halil nunca ha sido de los que fingen emociones, comentaba una fan en redes. Cuando habla, lo hace desde el corazón. Esa autenticidad, precisamente, es la que ha hecho que tantos se sientan identificados con su historia. Por su parte, Esla decidió guardar silencio durante varios días. No publicó nada, no asistió a eventos y evitó cualquier tipo de declaración pública. Su silencio solo alimentó la curiosidad de los medios. Algunos periodistas aseguraban haberla visto saliendo de un café en Estambul con semblante pensativo. Parecía distraída, como si su mente estuviera en otro lugar, relató uno de los testigos.
Con el paso de los días, la tensión fue creciendo. Los hashtags #Alilisla y #Todavía la ama se convirtieron en tendencia global. Los seguidores comenzaron a escribir cartas abiertas, videos de apoyo y hasta canciones inspiradas en su historia. En los foros de fans, muchos analizaban cada publicación, buscando pistas sobre una posible reconciliación. Una semana después, Esla rompió el silencio con una publicación simple pero poderosa, una foto del mar al atardecer, acompañada por la frase "algunas olas siempre regresan". La imagen, que rápidamente se viralizó, fue interpretada como una respuesta indirecta a Alil. Los comentarios no se hicieron esperar, ella también lo siente, esto es una señal, el amor verdadero nunca muere. Mientras tanto, Alil reaccionó de manera discreta. No comentó públicamente, pero horas después compartió en sus historias una melodía instrumental, la misma que ambos habían usado en un proyecto años atrás. Para los fans, no quedaba duda, estaban comunicándose, aunque sin palabras. Los medios comenzaron a especular sobre un reencuentro. Algunos afirmaban que ambos habían coincidido en un evento privado y que se saludaron cordialmente, otros aseguraban que aún había distancia entre ellos. Sin embargo, una fuente cercana declaró que Alil había enviado un mensaje personal a Esla después de su publicación. No sé qué dirá ella, pero al menos necesitaba que supiera que sigo aquí, habría dicho el actor a su círculo íntimo. Días más tarde, durante una aparición en televisión, Alil fue nuevamente interrogado. Sonrió con cierta timidez y respondió, a veces, el amor no necesita explicaciones. Solo presencia. Esa frase bastó para que los rumores volvieran a estallar. Lo que muchos no saben es que ambos habían compartido más que un romance. Durante los años que trabajaron juntos, construyeron una amistad profunda, basada en respeto y complicidad. Esla fue quien me ayudó a superar uno de los momentos más difíciles de mi vida, confesó Alil en otra entrevista. Le debo mucho más de lo que imagina. Esa declaración, lejos de apagar la curiosidad, avivó aún más el fuego mediático. Los seguidores comenzaron a pedir que los productores los reunieran nuevamente en pantalla. Las cadenas de televisión recibieron miles de mensajes pidiendo una nueva colaboración entre ellos. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado nada oficialmente, algunos medios aseguran que ya existen conversaciones para un proyecto conjunto en 2026. Lo cierto es que, más allá de los rumores y las especulaciones, la historia de Alil y Esla se ha convertido en un símbolo de amor perdido y esperanza. Muchos los ven como la representación de aquellas relaciones que, aunque terminan, dejan huellas imposibles de borrar. En una de sus últimas apariciones, Alil fue más reflexivo que nunca, la vida es extraña. A veces te aleja de las personas que más amas, no porque haya terminado el sentimiento, sino porque ambos necesitan crecer por separado. Sus palabras resonaron profundamente entre sus seguidores, que vieron en él no solo a un actor, sino a un hombre vulnerable, dispuesto a mostrarse sin máscaras. Hoy, mientras el mundo sigue pendiente de cada paso que dan, la pregunta sigue en el aire, ¿volverán a encontrarse? Tal vez sí, tal vez no. Pero una cosa es segura, su historia ha trascendido la pantalla y se ha convertido en una de las más comentadas del año. Porque, como dijo Alil en su última publicación, el verdadero amor nunca se olvida, solo espera el momento correcto para volver a florecer. Recuerden dejar sus opiniones en los comentarios, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas noticias del mundo de las estrellas. Nos vemos en el próximo video.